Em uma tarde sombria de janeiro de 1943, quando os ventos gélidos de Nova York prenunciavam o fim, um homem solitário se preparava para deixar este mundo carregando segredos que poderiam abalar os alicerces da compreensão humana sobre a existência. Nikola Tesla, o gênio que desvendara os mistérios da eletricidade e tocara as bordas do infinito com suas invenções, estava prestes a fazer uma confissão que permaneceria oculta por mais de 8 décadas. O gravador de fita magnética, escondido sob uma pilha de manuscritos em seu quarto no Hotel New Yorker, captou suas últimas palavras, não sobre circuitos ou frequências, mas sobre algo muito mais profundo e perturbador. Durante 43 minutos, Tesla falou em voz baixa, quase sussurrando como se temesse que até as paredes pudessem trair seus segredos mais íntimos. Sua voz, embora frágil pela idade avançada, carregava uma convicção inabalável, como se finalmente tivesse encontrado coragem para revelar verdades que havia guardado durante toda uma vida de descobertas extraordinárias. As primeiras palavras, gravadas naquela fita, encontrada apenas recentemente entre documentos confidenciais do governo americano, revelavam um Tesla completamente diferente do cientista público que o mundo conhecia. Ele falava sobre visões que começaram a assombrá-lo desde a juventude, quando ainda caminhava pelas colinas de sua Sérvia natal. Eram flashes de luz que não vinham do céu, mas de dentro de sua própria consciência, mostrando-lhe realidades que existiam além do véu da percepção comum. Essas visões, que ele inicialmente atribuiu à sua condição neurológica peculiar, revelaram-se gradualmente como janelas para dimensões que a ciência de sua época nem sequer ousava contemplar. Tesla descrevia com detalhes perturbadores como, aos 17 anos, durante uma grave enfermidade que quase o levou à morte, ele experimentou sua primeira verdadeira viagem além dos limites do corpo físico. Naquela ocasião, enquanto os médicos declaravam seu estado crítico e sua família se preparava para o pior, sua consciência se desprendeu completamente da matéria que a aprisionava. Ele se viu flutuando acima de seu próprio corpo, observando, com uma clareza cristalina, não apenas a cena de seu leito de morte, mas também presenças etéreas que o cercavam com uma luz dourada e pulsante. Essas presenças, que ele mais tarde reconheceria como os espíritos de seus ancestrais, comunicavam-se com ele através de uma linguagem que transcendia as palavras. Era uma comunicação direta de alma para alma, onde pensamentos, emoções e conhecimentos eram transmitidos instantaneamente através de ondas de energia pura. Durante aquela experiência, que durou o que pareciam horas, mas correspondeu a apenas alguns minutos no tempo físico, Tesla recebeu informações sobre a natureza fundamental da realidade que moldaram toda a sua compreensão posterior sobre energia, frequência e vibração. Ele relatava na gravação como aquelas presenças lhe mostraram que a morte não era um fim, mas uma transformação. A consciência, explicavam elas, era como uma estação de rádio que simplesmente mudava de frequência. O corpo físico funcionava como um receptor temporário, sintonizado na frequência da realidade material, mas quando esse receptor se danificava ou deixava de funcionar, a transmissão continuava em outras faixas do espectro da existência. Esta revelação se tornaria o fundamento oculto de todas as suas futuras invenções relacionadas à transmissão sem fio e à comunicação à distância. Durante anos seguintes, Tesla manteve essas experiências em segredo absoluto, temendo que sua reputação científica fosse destruída se revelasse suas incursões no reino do sobrenatural. Contudo, as visões e comunicações espirituais não cessaram. Pelo contrário, intensificaram-se conforme ele aprofundava suas pesquisas sobre eletricidade e magnetismo. Ele começou a perceber que seus laboratórios não eram apenas centros de experimentação científica, mas verdadeiros templos onde as dimensões se encontravam e onde os véus entre os mundos se tornavam mais tênues. As experiências mais profundas ocorriam sempre durante as madrugadas, quando o silêncio da cidade permitia que sua mente se sintonizasse com frequências mais sutis.
Tesla descrevia como, em meio aos seus experimentos com corrente alternada, ele frequentemente recebia visitas de entidades que se identificavam como cientistas e inventores que haviam partido desta dimensão décadas ou séculos antes. Esses seres luminosos, que mantinham a aparência que tinham em vida, mas irradiavam uma luz interior indescritível, vinham oferecer orientação e inspiração para suas pesquisas. Um dos visitantes mais frequentes era um homem alto e elegante que se apresentara como Michael Faraday. Este espírito, cujos olhos brilhavam com uma sabedoria que transcendia o conhecimento terreno, explicou a Tesla que a morte era apenas uma graduação para níveis superiores de existência, onde as leis da física se expandiam para abranger realidades que a mente humana encarnada mal conseguia conceber. Faraday revelou que no plano espiritual, pensamento e matéria eram a mesma substância, e que os grandes inventores da Terra continuavam suas pesquisas em laboratórios etéricos, onde as limitações da matéria densa não se aplicavam. Essas comunicações espirituais influenciaram profundamente as teorias de Tesla sobre energia livre e transmissão sem fio. Ele compreendeu que o que chamava de éter não era simplesmente um meio físico de propagação de ondas, mas um oceano de consciência universal onde todas as mentes se conectavam. Seus experimentos com torres de transmissão e bobinas ressonantes eram, na verdade, tentativas de estabelecer uma comunicação tecnológica entre os mundos físico e espiritual. A gravação revelava também os detalhes de uma experiência particular que marcou profundamente os últimos anos de Tesla. Em 1937, enquanto trabalhava sozinho em seu laboratório durante uma tempestade elétrica, ele conseguiu sintonizar um de seus aparelhos em uma frequência que abriu um portal temporário entre as dimensões. Através desse portal, ele não apenas se comunicou com cientistas desencarnados, mas também teve visões claras do que aguardava cada alma após a transição que chamamos morte. Tesla descrevia essa experiência como uma viagem através de esferas concêntricas de luz, cada uma vibrando em uma frequência específica e habitada por consciências em diferentes estágios de evolução espiritual. A primeira esfera mais próxima da Terra era onde permaneciam temporariamente aqueles que haviam partido recentemente, ainda apegados às memórias e emoções terrestres. Era um lugar de transição e purificação, donde as almas aprendiam a liberar-se de los últimos vestígios de sua identidade física. En las esferas superiores, Tesla observó reinos de belleza indescriptible, donde colores que no existían en el espectro visible terrestre pintaban paisajes de una geometría imposible. En esas dimensiones, las leyes del tiempo y el espacio se curvaban de formas que permitían que eventos pasados, presentes y futuros coexistieran simultáneamente. Las almas que habitaban esos niveles superiores eran seres de pura luz, que habían trascendido completamente la necesidad de forma física y existían como patrones de energía consciente. Lo que más impresionó a Tesla durante esta visión fue descubrir que muchos de los grandes genios de la humanidad continuaban sus investigaciones en esas esferas superiores, trabajando en proyectos que eventualmente influirían en el desarrollo de la ciencia en la Tierra a través de la inspiración directa en las mentes de los científicos encarnados. Vio a Leonardo da Vinci diseñando máquinas imposibles que funcionaban con energía pura del pensamiento, a Newton explorando dimensiones matemáticas que revelaban la verdadera estructura del cosmos, y a Einstein desarrollando teorías que unificaban no solo tiempo y espacio, sino también materia y conciencia. Tesla comprendió entonces que su propia obra en la Tierra era parte de un plan mucho mayor, orquestado por una jerarquía de seres iluminados que trabajaban para elevar gradualmente a la humanidad a niveles superiores de comprensión. Sus invenciones no eran productos solo de su propio genio, sino resultado de una colaboración entre su mente encarnada y las inteligencias superiores que lo inspiraban a través de los velos dimensionales. La grabación proseguía con Tesla, relatando cómo en los años finales de su vida, las comunicaciones con el mundo espiritual se volvieron cada vez más frecuentes y detalladas. Empezó a recibir mensajes de familiares fallecidos,
particularmente de su madre, Yuka Tesla, que había partido en 1892. Estas comunicaciones no eran productos de su imaginación o de su deseo de consuelo, sino experiencias objetivas y verificables que traían información que él no podría haber conocido por medios normales. Su madre espiritual le reveló que después de la muerte, las almas pasaban por un proceso de revisión de vida, donde cada acción, pensamiento e intención eran examinados no con juicio punitivo, sino con amor y comprensión. El propósito de esta revisión no era determinar castigos o recompensas, sino ayudar al alma a comprender las lecciones que había aprendido durante su jornada terrenal e identificar las áreas que aún necesitaban desarrollo. Tesla quedó particularmente conmovido al descubrir que, en el mundo espiritual, todas las oportunidades perdidas de amor y compasión durante la vida física podían ser rescatadas a través de actos de servicio a las almas aún encarnadas. Comprendió que muchas de las inspiraciones que recibía en sus laboratorios venían de espíritus que buscaban reparar errores u omisiones de sus vidas pasadas, contribuyendo al progreso de la humanidad a través de sus descubrimientos científicos. Las revelaciones más profundas de la grabación se referían a la naturaleza de la propia consciencia. Tesla explicaba que, a través de sus experiencias, había comprendido que la conciencia no era un producto del cerebro, sino una fuerza fundamental del universo, tan básica como la gravedad o el electromagnetismo. El cerebro funcionaba meramente como un receptor y transmisor, sintonizando la conciencia universal en las frecuencias específicas necesarias para la experiencia física. Esta comprensión le trajo una perspectiva completamente nueva sobre la muerte. No representaba la extinción de la conciencia, sino simplemente el cambio a frecuencias más elevadas. Era como apagar una radio sintonizada en una emisora AM y encenderla en una emisora FM. La transmisión continuaba, solo en una banda diferente del espectro. Tesla revelaba también que había desarrollado secretamente en los últimos años de su vida un aparato capaz de detectar y medir esas frecuencias espirituales, usando principios similares a los de sus bobinas resonantes, pero calibrados para ondas mucho más sutiles. Consiguió registrar presencias espirituales e incluso grabar fragmentos de comunicaciones del más allá. Estos experimentos, que mantuvo en absoluto secreto, confirmaron científicamente mucho de lo que había experimentado subjetivamente durante sus visiones. El aparato, al que llamó receptor etérico, fue destruido por él mismo poco antes de su muerte, pues temía que cayera en malas manos. En la grabación, Tesla expresaba su pesar por no haber tenido tiempo suficiente para perfeccionar la tecnología y presentarla al mundo de forma que pudiera ser aceptada por la comunidad científica. Sabía que las implicaciones de sus descubrimientos espirituales eran demasiado avanzadas para su época. En los minutos finales de la grabación, la voz de Tesla se volvía aún más débil, pero también más urgente. Hablaba sobre señales que había empezado a recibir, indicando que su propia transición estaba próxima. Estas señales no eran presentimientos vagos, sino comunicaciones directas de seres queridos que ya habían partido, preparándolo para la jornada que estaba por venir. Describía visiones de un túnel de luz que se abría periódicamente en su habitación, a través del cual podía vislumbrar figuras conocidas saludándolo y llamándolo a casa. No sentía miedo, sino una anticipación creciente, como un viajero que finalmente divisa el destino de un largo viaje. Tesla comprendía que todo lo que había descubierto sobre la naturaleza eléctrica del universo era solo una preparación para comprender la naturaleza eléctrica del alma misma. Sus últimas palabras grabadas fueron un mensaje para la humanidad futura, para aquellos que un día encontrarían esta grabación y tendrían la valentía de considerar sus implicaciones. Tesla pedía que no lo recordaran solo como un inventor de máquinas, sino como un explorador de las fronteras entre ciencia y espíritu. Había dedicado su vida a desentrañar los misterios de la energía en todas sus formas, y sus descubrimientos más importantes no eran sobre electricidad o magnetismo, sino sobre la naturaleza inmortal de la consciencia humana.
La grabación terminaba con un silencio profundo, roto solo por el sonido distante del viento invernal contra las ventanas del hotel. 3 días después, Tesla sería encontrado muerto en su habitación, una sonrisa serena en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado las respuestas a todas las preguntas que había hecho durante su extraordinaria vida. Cuando esta grabación fue finalmente descubierta en 2026, entre documentos gubernamentales desclasificados, causó una revolución silenciosa en la comprensión de la relación entre ciencia y espiritualidad. Los físicos cuánticos encontraron, en las palabras de Tesla, ecos de sus propios descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Los parapsicólogos vieron una confirmación científica para fenómenos que habían estudiado durante décadas, y millones de personas comunes encontraron esperanza y significado en la perspectiva de que la muerte no era un fin, sino una transformación hacia niveles superiores de existencia. La revelación más impresionante fue el descubrimiento de que muchas de las tecnologías desarrolladas en el siglo XXI, desde Internet cuántica hasta las computadoras conscientes, seguían principios que Tesla había descrito en su grabación secreta. Era como si sus visiones del mundo espiritual hubieran predicho desarrollos tecnológicos que solo se hicieron posibles décadas después de su muerte. La grabación de Tesla nos recuerda que los más grandes genios de la humanidad siempre han sido aquellos capaces de ver más allá de las limitaciones aparentes de la realidad física. Ellos comprendieron que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestra percepción limitada puede captar, y que la frontera entre lo posible y lo imposible está constantemente siendo redefinida por los avances de la conciencia humana. En la contemplación final de sus palabras, Tesla nos deja con una visión transformadora de la existencia humana. Somos más que cuerpos temporales habitando un planeta perdido en el cosmos. Somos chispas de conciencia inmortal, conectadas eternamente a la fuente universal de toda energía y sabiduría. Nuestro paso por la Tierra es solo un capítulo, en una historia mucho mayor, una oportunidad de aprender, crecer y contribuir a la evolución colectiva de la humanidad. La muerte, lejos de ser el final de nuestra jornada, es la graduación a niveles superiores de experiencia y servicio. Aquellos que parten antes que nosotros no se pierden en el vacío, sino que continúan sus jornadas en dimensiones de luz y amor, manteniendo conexiones invisibles, pero reales, con aquellos que aún permanecen en forma física. El amor que compartimos, el conocimiento que adquirimos y la compasión que desarrollamos durante nuestra vida terrenal son los únicos tesoros verdaderos que llevamos con nosotros en la transición final. Tesla nos enseña que la ciencia y la espiritualidad no son fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de una única verdad universal. Cuanto más profundamente exploramos los misterios de la materia y la energía, más nos acercamos a la comprensión de que la conciencia es el fundamento de toda existencia. Y cuanto más expandimos nuestra conciencia espiritual, más claramente vemos los patrones matemáticos y las leyes universales que gobiernan tanto el mundo físico como los reinos invisibles del espíritu. El mensaje final que resuena a través de las palabras de Tesla es de esperanza infinita y posibilidad ilimitada. No somos víctimas de un universo aleatorio y sin significado, sino participantes conscientes en una sinfonía cósmica de evolución y descubrimiento. Cada vida importa, cada descubrimiento contribuye al todo, y cada alma que hace la transición de la forma física a la espiritual añade su luz única al tesoro colectivo de la humanidad. Cuando nuestra propia hora llegue, podemos enfrentarla no con miedo, sino con la misma curiosidad científica y apertura espiritual que guió a Tesla en sus exploraciones. Porque la muerte es simplemente la próxima gran aventura, la próxima fase de un viaje eterno de descubrimiento y crecimiento. Y como Tesla descubrió en sus visiones finales, del otro lado nos espera no el vacío, sino la luz infinita de la comprensión total, donde todas las preguntas encuentran sus respuestas y todos los misterios revelan su verdad.